la palabra de Dios en San Juan capítulo 10. A mí me va a tocar otro yo soy de Jesús y desde el versículo 11, del 11, del 11 al 21. San Juan capítulo 11, de 10 del 11 al 21. Dice así la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos das para poder llegar delante de ti. Entregamos tu palabra en tus manos y que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra que en nuestros corazones y mentes y vidas necesita hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente entre todos los yo soy, este era el más fácil de entender para los judíos, porque ellos estaban relacionados en cuanto a la oveja, al pastor, en cuanto a todo lo que eh, esta relación pastor-oveja, ya desde Génesis y en todo el Antiguo Testamento, la oveja, el cordero, era un animal que ellos tenían, como sabemos, como sacrificios. Y uno piensa en la oveja, en el cordero, y ya desde Génesis eh, vemos cómo Adán y Eva se vistieron con túnicas posiblemente de un cordero. Dios tuvo que sacrificar un cordero para vestir a Adán y Eva, que estaban tapados con hojas, y Dios le viste eh, con, con ese sacrificio de un cordero. También vemos cómo Abel ofrece lo mejor de su ganado, el más gordo, dice ahí en Génesis, y ese sacrificio, esa ofrenda para Dios fue agradable. Y no solamente Abel, vemos también Abraham. ¿Se acuerdan con Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo Isaac? Él ya está levantando el puñal y aparece ahí el cordero y Dios le dice: no, a él le vas a sacrificar. Y ahí conocemos en la famosa frase de Abraham: Dios proveerá. Y en todo el camino Abraham le decía que a Isaac que él iba a proveer el cordero para el holocausto. Y uno piensa y va más allá, y tanto Abraham, Jacob, Isaac, todos eran pastores de ovejas. Moisés, cuando Dios le llamó allá eh, en el desierto, él estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y Dios le llama a Moisés. Y también vemos David, que es otro gran personaje bíblico que era pastor de ovejas. Me gusta la expresión, o sea, justamente el turco estaba compartiendo acerca de la vida de David el viernes en los matrimonios. Y el pasaje decía que cuando David se fue a decirle a Saúl: Saúl, mira, yo voy a enfrentarme con él. Saúl tal vez buscaba una referencia, ¿verdad? ¿Por qué crees que vas a poder vencer? Y David le relata: mira, yo eh, soy pastor de las ovejas de mi padre, y cuando un león o un oso quería tomar
las ovejas, dice que yo me levantaba y la expresión que va a utilizar es, yo le sacaba de la boca. Anoté el versículo para que podamos mirar. Yo sé que todos conocen, pero igual, Primera Samuel, capítulo 17. Yo no sé cuántos pastores en su vida habrán hecho esto que David hizo a la edad que David tenía. 35, Primera Samuel, capítulo 35, 17. Primera Samuel, capítulo 17, versículo 35. Podemos leer desde el 34. En el 33, Saúl le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo. David en el 34 le respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y hay detalle acá importante, como que no era que el león le corría a David, sino que David salía a correrle al león, que es diferente, ¿verdad? Lo más lógico es que nosotros corramos del león o del oso. Dice, o sea, David dice, yo me levantaba y le corría a ellos. Y no solamente le corría, sino que le alcanzaba. Luego de alcanzar, le sacaba yo al cordero. Y luego de que le sacaba al cordero, si el león se enojaba porque le saqué su alimento del oso, yo lo hería y lo mataba. Fíjese que la expresión es, no le dejaba herido al león, sino que directamente lo mataba. Y uno dice, pero David es una oveja nomás, vos estás regando tu vida por una oveja. David, cuando vence a Goliat, eh, hay una parte donde David empieza a preguntar, escucha David, ¿qué es lo que le van a dar al hombre que, que derrota al filisteo? Y le decía, mira, van a exonerar todos los impuestos, él se va a casar con su hija. Y pero antes David dice, piensa también en su familia, porque su familia era pobre, era humilde allá en Belén. Cuando Saúl va a cumplir eso, de hacerle casar a David, David le dice a uno de los mensajeros, yo no me voy a poder casar jamás con la hija de Saúl, porque yo soy pobre, o sea, ¿cómo voy a pagar la dote? No, no tengo posibilidad, mi familia es pobre. Y ahí arreglan con Saúl por los siempre prepucios de los filisteos, y ahí acuerdan el matrimonio iba a ser con Merab, la hija mayor, pero después se casa con Mical. Y uno piensa, David era pobre y cada oveja valía mucho para ellos. O sea, había un valor emocional y también económico en la familia. David tenía 7 hermanos y fue el al pastor. Él era el que cuidaba las ovejas y dice David que él corría tras el oso. Fuese león o fuese oso, cualquiera de los dos. David decía, me da igual si es león o si es oso. Si tiene 4 patas, si tiene colmillos, si puede levantarse y tener 3 metros como el oso, si puede ser rápido como un león, o sea, no importa quién sea. Y uno piensa en este concepto, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y uno piensa en David, y él evidentemente daba su vida por su oveja, por su rebaño. Tal vez el único en la historia de la humanidad que tal vez se enfrentaba a osos y leones para defender al cordero, a uno de esos animalitos que era de la casa, de la familia, que era de sostén para ellos. Y uno piensa en esto y lógicamente David es uno de los buenos pastores en la escritura. Pues uno piensa en la relación, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida por las ovejas. Conocemos también el pasaje de Salmo 23. O sea, los judíos cuando Jesús expresó eso, evidentemente le vino la idea de los patriarcas, de Moisés, de David, y también lógicamente en el Salmo 23. Vamos al Salmo 23, el salmo más conocido, uno de los salmos más conocidos, posiblemente el más conocido de la escritura. Salmo 23, versículo 1.
al 6. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y este salmo es un salmo hermoso, de tanto consuelo, de tanta energía, de tanto poder para nuestras vidas. Y uno piensa en todo lo que la Biblia va hablando cuando Jesús va a decir: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida por las ovejas, y la relación con el pastor y con la oveja. Y uno se acuerda y va también, me viene a la mente cuando la muerte de los primogénitos allá en Éxodo. Todas las plagas anteriores, las 9 plagas, eran solo para los egipcios. Pero la última plaga, la plaga de los primogénitos, Dios no va a hacer acepción de personas. Dios va a decir: muy bien, esta plaga, la plaga de los primogénitos, va a ser para todos, tanto para los hebreos como para los egipcios. Si los egipcios llegaban a pintar su casa con del dintel, con la sangre del cordero, ellos iban a ser salvos. Si los judíos no pintaban, los hebreos no pintaban, y no mataban al cordero, y no pintaban el travesaño, los postes de su casa, las puertas, iban a morir, los primogénitos iban a morir. Y evidentemente, como sabemos, o sea, Dios estaba anticipando lo que él iba a hacer. Todos estamos bajo la misma condición. Y así es con muchos, la gran mayoría de los hebreos se salvaron, sus primogénitos, y de los egipcios murieron. Y uno piensa en esto, ¿verdad? Y ya de entrada vemos que Dios va a tener algo especial con el cordero, con la oveja, con el animal. Uno piensa en el pasaje tal vez del Antiguo Testamento, uno de los pasajes más conocidos y hermoso es Isaías 53. O sea, para los que no conocen, Isaías 53 es un libro, o sea, un capítulo de la Biblia impresionante, una de las mayores o más grandes profecías en cuanto al sufrimiento del Mesías. Vamos a Isaías 53, simplemente para recordar. Yo sé que la mayoría sabe, pero para los que no saben, simplemente él, para no perder mucho tiempo, Isaías 53. Versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando uno piensa en, en, en esta relación pastor-oveja, y Jesús está ahí en el capítulo 10 diciendo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ellos estaban muy familiarizados con esta expresión en relación a este tema. Así que vamos a San Juan capítulo 10. Solamente algunos detalles para ver en el pasaje de Juan capítulo 10. En el capítulo 9 Jesús había dado la vida al cielo. Por eso dice en el versículo 21, decían otro de Juan 10: estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y eso está ahí cuando eh, llega al versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. O sea, Jesús estaba poniendo como el buen pastor.
como ese del Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando Jesús empieza a hablar de eso, ellos van a relacionar directamente con el Salmo 23. Y va a decir, pero ¿cómo? O sea, espera. Vos sos el Salmo 23. Vos no puede ser, pues. O sea, por eso dice el versículo 20, demonio tiene este. ¿Cómo él se va a considerar el Jehová, el pastor que nos va a dar todo? Eso no puede ser. A los judíos van a decir, no, imposible. Este no es el Salmo 23. Y volvió a haber disensión, claro. Porque en el capítulo 6, cuando Carlito había compartido la vez pasada, ya hubo ya disensión por las palabras de Jesús y muchos de los discípulos le dejaron y se volvió a ver porque estas expresiones de Jesús para ellos entendían directamente a lo que Jesús quería llegar. Yo soy el pastor del Salmo 23. Y dice ahí, capítulo 11, yo soy el versículo 11, perdón, de Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y fíjense esta expresión final. Y no le importan las ovejas. Jesús entiende que el asalariado lógicamente va a salvar su vida. Porque el asalariado tiene familia también. El asalariado posiblemente tiene hijos, tiene esposa, tiene cosas más importantes y de mayor valor que cuidar las ovejas, porque se les paga por cuidar. Dice, porque no son propias las ovejas. Entonces viene el lobo, el asalariado ve al lobo que viene y lógicamente huye, no le importan las ovejas. Hay un pasaje en Ezequiel capítulo 34, vamos a ver a Ezequiel capítulo 34. Dios va a hablar al pueblo de Israel, especialmente a los líderes, a los sacerdotes, tal vez a los levitas, a los profetas que estaban ahí, que tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como saben, fue llevado cautivo a Babilonia, destrozaron el templo, llevaron los utensilios, hicieron cosas. Y dice el versículo, capítulo 34 de Ezequiel, el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que en medio de sus ovejas, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas.
Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y sabemos cómo los líderes del pueblo de Israel, ellos dejaron la ley de Jehová, ellos mataron a los que iban y uno piensa en Jeremías y Jeremías fue echado ahí en la cárcel por profetizar, por hablar a favor de Jehová. En una de esas, Jeremías le envía, empieza a escribir en lo que Jehová ha dicho y le llega al rey Sedequías y Sedequías dice que estaba en su casa de invierno y estaba ahí el brasero. Y dice que empezó a leer dos o tres frases y quemó lo que Jehová le había hablado a Jeremías y le pidió que escriba y que le envíe al rey. Y el rey quemó el rollo. Y el pueblo estaba así, el pueblo no quería saber nada, no quería escuchar. Ellos dice que quemaban a sus hijos a Moloch, eh, hacían sacrificios. El pueblo se había eh, dejado la ley de Jehová. Y Dios dice que envié profeta y enviaba profeta y en todo tiempo y sin cesar. Y ellos no me escucharon y no me obedecieron. Y sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Y Dios le dice a los líderes del pueblo de Israel, pero ustedes no cuidaron mis ovejas, no la atendieron. Y me encanta esta expresión del versículo 11. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él es el pastor, el buen pastor. Porque al asalariado no le importan las ovejas. Al asalariado de salvar su vida, lógicamente va a salvar su vida, ¿se entiende? Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Volviendo a San Juan, capítulo 10, dice ahí el versículo 15. Así que como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo estaba tratando de pensar y el versículo no dice que cuando el buen pastor ve venir al lobo, lucha con el lobo. No dice que está peleando ahí. Porque el buen pastor le puede vencer al lobo, sencillamente. Y fíjese que Jesús no va a utilizar esta palabra cuando ve venir al león o al oso, sino cuando ve venir al lobo. Sabemos de chico que el lobo no es más poderoso que un león ni es más poderoso que un oso. Si bien es poderoso y es fuerte, no va a ser como ellos. Cuando David se enfrenta a osos y leones, pero acá Jesús va a utilizar cuando ve venir al lobo. El pastor no pelea con él, no dice yo voy a luchar con el lobo cuerpo a cuerpo y bueno, y a ver quién gana y bueno, y el que sale vencedor, bueno, vence y tal. Lo que el versículo está diciendo es así, cuando el buen pastor ve venir al lobo, es como que él dice, bueno, amigo, yo soy tu plato hoy. Empezá de donde vos quieras. Si me querés empezar a comer por el cuello, comeme el cuello. Si querés empezarme del brazo, mira, acá estoy yo. O sea, a mí atacame, no a las ovejas. Yo, tenés hambre, te entiendo. Te entiendo. Yo te creé a vos, vos sos lobo, sí, tenés que comer, sos carnívoro. Pero deja a mis ovejas, deja que se vayan. Yo voy a hacer tu plato hoy. O sea, yo voy a hacer tu cena. Y esta expresión es, lógicamente, cuando uno piensa en el buen pastor, es amor. Yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. O sea, él se entrega voluntariamente. Él deja que el lobo le despedace. Él no va a luchar con el lobo. Y uno piensa en esto, ¿puede luchar con el lobo? Claro que puede luchar. Le puede hacer bolsa, sí, a 1000 lobos, a 1 millón de lobos le puede hacer bolsa. Pero la función de Jesús no es hacer bolsa al lobo, es morir por la oveja. Y uno piensa en esta expresión, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Uno piensa en qué amor del maestro. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Alguien tenía que morir para que nosotros seamos salvos. Y el buen pastor, va a dejar que el lobo
haga una fiesta por él. ¿Se acuerdan de esa película? Ayer justamente estamos hablando de películas de La Purga y está La Purga, o sea, 12 horas para sobrevivir. Yo me acuerdo que he visto el uno y estábamos viendo La Purga, era hasta una ley que, o sea, legalmente no es cierto, pero una ley que había en Estados Unidos que a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, uno podía matar a quien él quería y todo estaba permitido. O sea, vos podés una vez al año hacer bolsa a quien vos querés. Puede ser tu familia, amigo, puede ser vecino, puede ser, bueno, está permitido. Nadie te va a salir, pero pasando las 6, un minuto, vas a la cárcel, pierde todo, pero 12 horas, entonces vos 12 horas tenés que sobrevivir. Me acuerdo cuando estaba viendo el uno, era nublado el tiempo, hacía frío y el barrio estaba oscuro, será. Acá en el centro de Lugo, a partir del sábado ya no hay más casi ruido y era un sábado y de repente empezó a llover y ya empezó, ya hay una sirena que suena a las 6 de la tarde avisando que empezó. Y bueno, y lo que sí que acá parecía la fuga, yo tenía miedo de todo, especialmente de Raquel, parece, y Raquel se agarra a los jueces y nos mete un tío, va. Y yo decía, vi el uno y después vino el dos. Y en el dos hay una parte donde hay dos hermanas que son humildes, que están viendo una casita, un departamento chiquitito. Estaba el padre y en la película, evidentemente, los ricos son los que más querían matar y todo eso. Y el papá le dice a las chicas, bueno, vamos, yo voy a dormir temprano hoy, eh, cierren todas las puertas y así. Bueno, estaban ahí. De repente le están buscando al papá para la cena, el papá no está, desapareció el papá y después encuentran una nota del padre. Y el padre eh, le dice que bueno, que él se va a ir, va a ser, eh, le contrataron a unos ricos porque los ricos quieren despedazarle, quieren cortar en pedazos y él le va a escribir una carta y le va a decir que en esa carta que en $100,000, $100,000 le va a dejar para cada una de ellas, que él se estaba ofreciendo para que ellos empiecen una vida nueva, que hagan su vida, pero que él se va a entregar. Y así es como vienen y le llevan en una limusina a la casa, una mansión. Y la imagen es terrible porque el señor se sienta ahí, está con traje y le rodean. Y está el abuelo, la abuela, la señora, el esposo, los hijos, cada uno con un cuchillo, con un machete, con esto, y con lo le iban a despedazar a este hombre. Y uno dice, hija, o sea, lógicamente es una película, pero piensa, uno dice, claro, se entregó para que sus hijas tengan, qué sé yo, una vida mejor, reciban algo mejor. Y ahí está el buen pastor. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Debe venir al lobo y le dice al lobo, lobo, yo soy la presa hoy, papá. Acá estoy. ¿Por qué? Porque era necesario para que nosotros seamos salvos, que Jesús muera por nosotros. Algunos piensan en el buen pastor y el buen pastor cuida las ovejas, protege las ovejas. Eh, el, 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 el pastor sabe dónde están los buenos pastos. El pastor sabe cuándo la oveja tiene que descansar. El pastor cuida las ovejas. Y nosotros somos las ovejas. Y tenemos al buen pastor. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto obedecer al maestro? El maestro su vida da por nosotros. El maestro no nos da pasto quemado, nos lleva por lugares donde vamos a estar inseguros. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros los cristianos? Los que decimos que somos cristianos, los que decimos que Jesús vino a nuestros corazones, que le hemos recibido. ¿Por qué somos tan necios? Yo siempre suelo decir, el cristiano posiblemente sea la persona más rara de toda la historia de la humanidad, el creyente.
El nacido de nuevo posiblemente está entre las personas más raras de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el buen pastor murió por nosotros. Nosotros sabemos que el buen pastor nos guiará por senda de justicia. Porque nosotros sabemos que el buen pastor nos va a alimentar, pero no le queremos seguir. Y si le seguimos, nos quejamos. Y si no nos quejamos, estamos murmurando. Y yo digo, qué necio que somos. Qué ovejas tan necias. Ahí está el buen pastor, el que da su vida por nosotros. El que le dice al lobo, vení, lobo, papá. Acá estoy. Haceme bolsa, despedazame. Con gusto lo voy a recibir. Aprovechar, mira, disfrutar del banquete. No voy a correr, pero no te metas con mis ovejas. Nosotros, los cristianos, los creyentes, vivimos llenos de excusas. No, pues el buen pastor no me pide cosas que es imposible para hacer. No, el buen pastor no te va a pedir cosas imposibles para hacer. Te puede desafiar a algo mayor, sí, pero es para tu bien. Nosotros decimos, ¿por qué dejamos al buen pastor? Dice ahí, Jesús dice, yo conozco mis ovejas. En el versículo 27 también dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce cada oveja. Él conoce cómo somos. Y es increíble porque aún a pesar de lo que nosotros somos y pensamos, Él nos sigue amando. Porque es el buen pastor. Porque está en su ser amarnos. Y yo digo, ¿y por qué nosotros somos tan necios muchas veces? Dice, yo conozco mis ovejas, él los conoce. Y Él quiere que nosotros le sigamos. Oye mi voz. Claro, porque la oveja no tiene mucho olfato y tampoco tiene mucha visión, pero tiene oídos. Sus oídos son bien desarrollados. Él puede, la oveja conoce. Eh, un video que van ahí en Israel, era, parece, y están varias personas llamando a la oveja que vengan, que vengan. La oveja no van a venir por nada. Después vino y la idea era mostrar cómo las ovejas conocen la voz del pastor y empezó a hablar nomás. Y como 200 ovejas al recibir esa voz vinieron tocaron todo entre ellas para llegar hasta el pastor. A veces el pastor nos habla. El buen pastor nos dice cosas. Nosotros sabemos, no hacemos caso. Pues sí, qué locura, qué clase de persona es el cristiano. Es increíble. Porque el cristiano tiene demasiada ventaja para obedecer. Demasiada tiene, demasiada. Bueno, chicos, ¿cómo es? Mira, tener el Espíritu Santo, dentro de tener el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos a los hermanos, tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros amigos creyentes. O sea, tenemos todo para obedecer al buen pastor. Tenemos todo. Y aún así seguimos necios. Aún así nos seguimos amando a nosotros mismos. Y aún así nos seguimos descarriando. Pero cuando uno piensa en el buen pastor, evidentemente nos viene a la cabeza Lucas capítulo 15. Antes de que Jesús pueda llegar a compartir posiblemente la parábola más grande de todas, o la enseñanza en cuanto, o sea, si hay una parábola que Jesús enseñó, la que conocemos todos, es la parábola del hijo pródigo. Pero Jesús es como que hace una pequeña introducción antes y va a hablar de la perla que se pierde, pero también de la oveja. Dice, ¿quién de todos dice tiene una oveja, tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? No va a buscar hasta encontrar. Aún cuando nosotros somos necios y nos desviamos del buen pastor, deja las 99 y va en busca de esa oveja que estaba perdida. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por la oveja. Yo digo, ¿cuándo es lo que a nosotros nos va a tocar dar algo? ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros dar algo? Cada día es una oportunidad para dar algo. Porque el buen pastor da todo. Yo digo, ¿y qué es lo que yo puedo hacer? Y simplemente obedecer. Mi obediencia
Como dice Norberto Jiménez, al Cordero entrego mi lealtad. No voy a cantar ahora porque me va a emocionar, pero al Cordero entrego mi lealtad. Y uno piensa en el buen pastor y pienso nomás en el maestro. Pienso en el maestro porque era una persona también, 100% hombre, 100% Dios. Pienso, y él dice que conoce a cada oveja. Yo digo, Señor, yo quiero ser una oveja que te cause alegría. ¿Cómo puedes estar orgullosa de mí? Y el maestro, yo digo, Señor, ¿vos querés recibir cosas de nosotros? Sí, yo quiero. Y él quiere que tú le lealtad lo que él quiere. Pero ¿qué pasa? Si te entrego mi lealtad, pues tengo que cortar con esa novia que tanto quiero. Y no quiero. Si te entrego mi lealtad y bueno, me tengo que olvidar de cosas que seguramente me gustan y están en mí. Y si te quiero ofrecer algo, seguramente, y ahí empezamos. Y el buen pastor está ahí. Miramos que está siendo despedazado por el lobo. Ah, pero que yo voy por la mía. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta, yo soy, cause en mi vida gratitud. Tal vez puede causar disensión, porque causó disensión en los judíos. Chao. ¿Será que vale la pena seguir a este buen pastor? ¿Será que vale la pena escuchar su voz? ¿Será que vale la pena estar en su redil? ¿Será que vale la pena obedecerle? ¿Será y miles de será ahí? Miles de será. Y yo digo que con las buenas intenciones no vale. Quiero tener muchas buenas intenciones de seguir al buen pastor. Lo peor de todo es que sabemos que el buen pastor su vida da por las ovejas, su vida dio por vos. Y yo pregunto, ¿cómo le responderemos a ese amor? ¿Cómo yo respondo a ese amor? ¿Cómo respondemos? Vos ves que fue despedazado por los lobos. Vos viste cómo fue despedazado. Viste cómo los lobos le hicieron bolsa. Elías estaba compartiendo recién la cena del Señor. Él dice Pilato, le voy a hacer bolsa y después le voy a soltar. Y la ley decía el que recibía golpes no recibía la cruz. Y el que recibía la cruz no recibía golpes. Esos dos ladrones que vinieron ahí estaban colgados. Ellos no fueron reventados, ellos fueron colgados ahí. Iban a estar ahí posiblemente 2 o 3 días por ahí. Pero la ley no decía que no podían ser ellos golpeados. La cruz. Sin embargo, en Jesús le hacen bolsa. Primero le hacen bolsa. Claro. Pilato pensó y dijo, bueno, al verla a este tipo estar hecho bolsa, seguramente van a tener compasión de él y le van a soltar. Pero ahí está el maestro, esperando al lobo que venga. Y le va a ver a Barrabás, dice el versículo hoy. Van a mirarse, seguramente van a cruzar mirada. Y nosotros, como decía Elías, representamos a Barrabás. No sabemos qué pasó con Barrabás después, no sé si le siguió o no le siguió, pero sí sabemos lo que pasó con el maestro. Vio venir al lobo. Ahí está la turba que viene con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos del pueblo. ¿A quién buscáis? Acá estoy yo. Ya que me tienen a mí, dejen ir a ellos. A mí me quieren ver, acá estoy. Dejen ir a ellos. Y yo digo, qué loco el maestro, ¿verdad? Tanto amor, tanta ternura, tanta gracia. Porque no somos ovejas de oro. Somos, o sea, somos personas y pecadoras, pero Jesús, para Él valemos demasiado. Tanto valemos que dice ahí que Él puso su vida. Por eso le ama al Padre, dice. Porque Él pone su vida para volverla a poner. Yo siempre digo esto. La cruz. La cruz
Si preguntamos, Jesús simplemente debería derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Era su sangre nomás. Sí, era su sangre nomás. La sangre, no nomás, su sangre. Él se podía anestesiar a sí mismo. Dice, bueno, no voy a sentir ningún dolor. Mi sangre voy a derramar. Pero él dice que saboreó la muerte, gustó la muerte por nosotros, todo el dolor. Y cuando le quisieron pasar una anestesia ahí en la cruz, él no quiso tomar. Él quiso estar consciente de cada dolor, porque era el buen pastor. Y yo pregunto, ¿y nosotros cuándo lo que vamos a hacer algo? Digo, nosotros, ¿cuándo realmente nos vamos a entregar de verdad? Porque yo puedo venir un domingo acá en la mañana y mostrar cierta espiritualidad. Tal vez, pero el pastor nos conoce en la intimidad, en los secretos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras vidas. ¿Cuándo vamos a darle algo significativo que realmente nos duele y que nos cuesta? ¿Cuándo? Porque uno piensa que el Señor está cerca, a las puertas. Ojalá que no estemos en su presencia sin entregar nada. Ojalá que podamos entender el concepto que Jesús tiene. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Señor, gracias te amo en esta mañana. Gracias por tu inmenso amor. Porque tú ves venir al lobo y te ofreces. No corres, no peleas, no luchas con el lobo, sino que simplemente te dejas comer, despedazar, para que nosotros, ovejas, podamos salvarnos. Para que el lobo no nos busque a nosotros, para que nosotros salgamos ilesos, sin dolor, sin perjuicio, sin un rasguño. Gracias, Señor, porque nos salvaste en esa cruz violenta, en esa cruz de vergüenza. Te agradecemos, Señor, por tu sangre derramada, porque gustaste la muerte por nosotros. Y aquí, tus ovejas en esta mañana, queremos también ofrecerte, no solamente de labios, gratitud, sino en el día a día, en otras vidas. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de nuestros errores, nuestros fracasos y nuestros pecados, tú nos sigues amando. Gracias por este yo soy, que nos muestra tu inmenso amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.